¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que las pruebas de la vida te hicieron sentir abandonado, aplastado o incluso te preguntaste, Dios, ¿dónde estás en todo esto? El libro de Lamentaciones ofrece respuestas que muchos ni siquiera saben que necesitan. Es un grito de dolor sin filtro, un testimonio crudo del alma humana que lucha con un profundo dolor. Sin embargo, también es un recordatorio de que, incluso en medio de la desolación, la fidelidad inquebrantable de Dios brilla. Imagínese esto: Jerusalén, el orgullo de Israel, ahora está en ruinas. Las calles, que alguna vez fueron vibrantes, están silenciosas y llenas de escombros. El templo, un símbolo de la presencia de Dios, se encuentra destruido. Los sobrevivientes deambulan sin rumbo, con sus rostros marcados por la desesperación, preguntándose cómo todo pudo haber salido tan mal. En medio de esta devastación emerge el autor de las Lamentaciones, que comúnmente se cree que es el profeta Jeremías. Sus palabras brotan como un torrente de dolor, de luto no solo por una ciudad sino por un pueblo que se siente completamente abandonado. Y, sin embargo, he aquí la paradoja: mientras el autor llora, se aferra a la naturaleza inmutable de Dios. En medio de los gritos de desesperación, surge una profunda esperanza: la misericordia del Señor nunca se acaba, sus misericordias nunca se acaban, son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22-23. No se trata de un optimismo ciego, sino de una confianza inquebrantable en la fidelidad duradera de Dios, incluso cuando estamos rodeados por los escombros de la vida. Lamentaciones es mucho más que una reflexión histórica sobre la caída de Jerusalén. Es un salvavidas para cualquiera que esté atravesando épocas de pérdida, duda o dificultades. Nos muestra que el lamento no es una señal de fe perdida, sino un acto valiente de llevar nuestro dolor ante Dios, confiando en que Él nos escuchará sin darle la espalda. Si las dificultades de la vida alguna vez te han hecho sentir destrozado o si te has preguntado si es posible que la esperanza surja de tus momentos más oscuros, este video es para ti. Juntos, exploraremos las profundas lecciones de Lamentaciones y descubriremos su relevancia atemporal para la actualidad. Y no dejes que el viaje termine aquí. Si has encontrado inspiración en historias profundas de la Biblia, asegúrate de revisar la descripción a continuación para obtener enlaces a exploraciones de libros más profundas, incluidos textos menos conocidos como el libro de los Jubileos y Enoc. Muchas de estas historias también se han transformado en libros electrónicos para respaldar tu estudio más profundo de la Biblia. Ahora, sumerjámonos en Lamentaciones, un grito desde las cenizas, como nunca antes lo has experimentado. El autor de las Lamentaciones. Para comprender verdaderamente la profundidad de Lamentaciones, primero debemos conocer al hombre detrás de sus palabras, un profeta cuyas lágrimas y tribulaciones resuenan en cada verso. Jeremías, a menudo conocido como el profeta llorón, es considerado ampliamente el autor de este conmovedor libro. Su vida ejemplifica lo que significa permanecer firmes por Dios en medio del rechazo, la angustia y la pérdida abrumadora. Jeremías nació en la pequeña ciudad de Anatot, cerca de Jerusalén. Parecía destinado a una vida tranquila y sencilla, pero Dios tenía otros planes. Llamado a temprana edad, Jeremías se convirtió en una voz de advertencia para una nación que le había dado la espalda a Dios. Durante más de 40 años, su ministerio se caracterizó por una perseverancia incansable y un profundo dolor. Bajo reyes como Josías, que buscaba la reforma, y Sedequías, cuyas malas decisiones lo llevaron a la ruina, Jeremías transmitió fielmente el mensaje de Dios, sin importar las consecuencias. Imaginemos la inmensa carga que supuso su llamado: advertir a Israel de la destrucción que traería la desobediencia, y ver que sus clamores eran ignorados mientras los ejércitos de Babilonia avanzaban, los muros de Jerusalén se derrumbaban y se desataba la devastación. Jeremías no fue un simple observador distante de estos acontecimientos, sino que los vivió. Fue testigo directo de los horrores de la caída de la ciudad, la profanación del templo y el exilio de su pueblo. Sus profecías no fueron nada populares. Jeremías soportó el ridículo, el encarcelamiento e incluso fue arrojado a una cisterna y dejado morir. Sin embargo, permaneció firme, soportando no solo el peso de la rebelión de su pueblo, sino también el dolor de Dios. Sus lágrimas no eran meramente humanas, reflejaban el dolor de Dios por una nación que se había desviado de su camino. Esta profunda conexión con la verdad divina y el sufrimiento humano le da a Lamentaciones su intensidad emocional y autenticidad inigualables. Jeremías no escribe como un observador distante, sino como alguien que soporta todo el peso del juicio que proclama. Sus palabras son a la vez un sincero clamor por la misericordia y una solemne declaración de la justicia de Dios. ¿Qué nos puede enseñar la perseverancia de Jeremías sobre la fe durante las épocas más difíciles de la vida? Su vida es un vívido recordatorio de que la fe no es la ausencia de dolor,
sino el coraje de confiar en Dios en medio de él. A medida que profundizamos en Lamentaciones, dejemos que la historia de Jeremías nos recuerde que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede brillar como una luz guía, atrayéndonos de regreso al corazón de Dios. Capítulo 1. La ciudad solitaria. Al pasar de la vida de Jeremías al comienzo de las Lamentaciones, la escena cambia drásticamente y nos muestra una ciudad de rodillas. El capítulo 1 revela un canto fúnebre, un lamento poético y triste, por la desolación de Jerusalén. La ciudad, que antes estaba llena de actividad y de sonidos de adoración, ahora se encuentra sumida en un silencio inquietante. Se la describe como una viuda, abandonada y desamparada, despojada de su antigua gloria. Lamentaciones 1:3 pinta este vívido cuadro: qué solitaria está la ciudad que estaba llena de gente, cómo se parece a una viuda la que era grande entre las naciones, la princesa de las provincias se ha convertido en esclava. El marcado contraste entre lo que era Jerusalén y lo que se ha convertido es desgarrador. La ciudad que una vez albergó el magnífico templo de Salomón, el orgullo del pueblo escogido de Dios, ahora se encuentra en ruinas. Sus puertas están quemadas, sus calles están vacías y sus habitantes están exiliados o consumidos por el dolor. Las imágenes son tan evocadoras que casi se puede oír el eco de los pasos solitarios en las calles vacías, los débiles gritos de los que quedaron atrás. Para visualizar esta devastación en términos modernos, imaginemos ciudades como Alepo, Mariupol o Kabul, lugares marcados por la guerra, la destrucción y el desplazamiento. Las lamentaciones sirven como puente entre la historia antigua y el sufrimiento actual, recordándonos que el dolor humano trasciende el tiempo. La pérdida, el dolor, el quebrantamiento, todo es lo mismo. Reflejan el caos que se produce cuando el pecado y la rebelión perturban el orden divino que Dios quiso para su pueblo. Sin embargo, esto es más que un lamento histórico, es algo profundamente personal. La caída de Jerusalén no fue solo un acontecimiento político, sino un ajuste de cuentas espiritual. La calamidad nació de la rebelión del pueblo contra Dios. El peso de su pecado colectivo es palpable en todo el texto. En Lamentaciones 1:15, el poeta escribe: sus adversarios se han convertido en amos, sus enemigos prosperan, porque el Señor la ha afligido a causa de la multitud de sus transgresiones. El poeta no pasa por alto la causa de esta devastación. No fue casual, fue el cumplimiento de las advertencias de Jeremías y otros profetas, que habían suplicado durante mucho tiempo al pueblo que volviera a Dios. Y, sin embargo, en lo más profundo del juicio subyace una corriente subyacente de esperanza. El lamento en sí mismo es un acto de fe, un reconocimiento de que Dios sigue siendo soberano, de que sigue estando presente, incluso cuando su pueblo se siente abandonado. Este capítulo nos recuerda que el lamento no es simplemente una expresión de desesperación, es también un camino hacia la confianza. Es un grito que busca la presencia de Dios en medio del dolor, afianzándonos en la creencia de que Él escucha, incluso en nuestros momentos más difíciles. La universalidad del dolor. El capítulo 1 de Lamentaciones también arroja luz sobre la universalidad del dolor, un dolor que trasciende el tiempo y el lugar. En Lamentaciones 1:12, Jerusalén, personificada, clama: ¿no os importa a vosotros todos los que pasáis por aquí? Mirad y ved si hay dolor como el dolor que me ha sobrevenido, que el Señor me ha infligido en el día del ardor de su ira. Esta inquietante súplica es una expresión profunda de abandono y desesperación, que resuena profundamente en cualquiera que alguna vez se haya sentido ignorado en su sufrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en nuestra vida personal, incomprendidos, aislados o consumidos por el dolor, preguntándonos: ¿alguien ve mi dolor? Este versículo da voz a esos momentos, mostrando que nuestros llantos no son únicos, sino parte de una experiencia humana compartida. Más importante aún, nos recuerda que el lamento no es solo un acto de desesperación, es un puente hacia la presencia de Dios, una invitación a traer nuestro quebrantamiento ante Él sin temor al rechazo. Al reflexionar sobre esto, vemos que la fe puede sostenernos incluso en nuestras horas más oscuras. Es natural cuestionar y luchar con Dios en momentos de devastación. Las lamentaciones nos enseñan que estas luchas no solo están permitidas, sino que son esenciales. A través del lamento, nos acercamos más a Dios y nuestros gritos llegan a su corazón. Pero, ¿qué significa realmente lamentarse ante Dios en momentos de pérdida personal o colectiva? Significa permitirnos reconocer la profundidad de nuestro dolor sin perder de vista sus promesas. Significa ser sinceros y francos acerca de nuestro dolor mientras nos aferramos a la esperanza de su restauración. A medida que avanzamos en el libro de las Lamentaciones, veremos cómo, incluso en las profundidades del dolor, las misericordias de Dios siguen siendo nuevas cada mañana. Pero por ahora, en el capítulo 1, nos sentamos con la soledad, dejando que el peso de la desolación de Jerusalén, y nuestras propias penas,
nos acerquen más a aquel que sana. Es en este acto de vulnerabilidad que comenzamos a ver la tenue luz de la esperanza que se abre paso a través de la oscuridad. Capítulo 2. La ira del Señor. En el capítulo 2, el lamento se profundiza y expone la cruda y perturbadora realidad de la ira de Dios. Somos testigos de las devastadoras consecuencias de la desobediencia de Israel, una ciudad sitiada, su pueblo dispersado y la mano dura de la disciplina divina. El capítulo no escatima detalles al retratar el sufrimiento de una nación que soporta la justicia de un Dios santo. Cómo cubrió de nube el Señor a la hija de Sión en su furor. Arrojó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Lamentaciones 2:1. El lenguaje poético es sobrecogedor. La nube de su ira no es una tormenta pasajera, sino un juicio que lo abarca todo, una manifestación tangible del desagrado divino. Sión, una vez exaltada como la ciudad de Dios, es puesta de rodillas. Incluso el estrado de sus pies, una metáfora del templo, el espacio sagrado que simboliza la presencia de Dios, ya no es recordado. Ha ocurrido lo impensable, la destrucción del corazón mismo de la identidad y la adoración de Israel. Pero este juicio no fue en absoluto arbitrario. Fue la culminación inevitable de generaciones de rebelión, idolatría y descuido del pacto de Dios. Profetas como Jeremías habían dado la voz de alarma desde hacía mucho tiempo, suplicando al pueblo que se arrepintiera y volviera a Dios. Sin embargo, sus clamores fueron ignorados. Ahora, el asedio babilónico ha dejado a Jerusalén en ruinas, cumpliendo las advertencias que Israel decidió voluntariamente ignorar. El Señor ha devorado y no ha tenido piedad de todas las moradas de Jacob, ha derribado en su furor las fortalezas de la hija de Judá, las ha derribado por tierra, ha profanado el reino y a sus príncipes. Lamentaciones 2:2. La escala de la destrucción es asombrosa. Las fortalezas, que en otro tiempo eran símbolos de seguridad y poder, han quedado reducidas a escombros. Los príncipes, que en otro tiempo gobernaban con autoridad, han quedado sin poder. Hasta el templo, el lugar sagrado de reunión entre Dios y su pueblo, yace en cenizas. No se trató simplemente de un desastre nacional, sino de un ajuste de cuentas espiritual. Sirve como un doloroso recordatorio de que la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado desenfrenado. Y, sin embargo, al leer estos versículos, es esencial comprender la verdadera naturaleza de la disciplina de Dios. La imagen de su ira es severa, pero no tiene su raíz en la crueldad o la arbitrariedad. La disciplina no es abandono, es un acto de profundo amor. Hebreos 12:6 nos recuerda, porque el Señor al que ama, castiga. El dolor que soportó Israel no fue sin propósito. Fue consecuencia directa de sus decisiones, pero también trajo consigo un llamado al arrepentimiento y una oportunidad de regresar al Dios que nunca dejó de buscarlos. El capítulo 2 nos obliga a enfrentar una verdad desafiante pero necesaria: la disciplina de Dios, aunque dolorosa, siempre tiene un propósito. No busca destruir sino restaurar, llevándonos de regreso a la vida y a la relación que fuimos creados para tener con Él. El asedio de Jerusalén, una reflexión sobre la disciplina y la esperanza. Imaginemos el asedio de Jerusalén, familias apiñadas por el miedo, el incesante embate de los arietes enemigos en las puertas, los gritos de hambre y desesperación que resonaban por toda la ciudad. No se trataba de un simple acontecimiento histórico, sino de una realidad vivida por el pueblo de Judá. La angustia era abrumadora, pero incluso en medio de esta devastación, aún quedaba un rayo de esperanza. Lamentaciones 2:6 habla de la destrucción de las asambleas sagradas, pero dentro de esta devastación se encuentra la promesa implícita de reconstrucción, una oportunidad de restaurar la adoración sobre una base de devoción genuina. El colapso de lo que una vez estuvo en pie no fue simplemente una pérdida, sino una oportunidad de renovación. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces nos enfrentamos a las consecuencias de desviarnos del camino de Dios? La disciplina, aunque indudablemente es dolorosa, no tiene como fin destruirnos, sino refinarnos. Sirve como una invitación a examinar nuestro corazón, confrontar los ídolos que hemos permitido que echen raíces y realinearnos con su voluntad. El Señor ha decidido destruir el muro de la hija de Sión, ha extendido su cuerda, no ha retirado su mano de la destrucción. Por eso ha hecho entristecer el parapeto y el muro, aún decaen. Lamentaciones 2:8. La imagen aquí es impactante. Dios, como un arquitecto, extiende una cuerda para desmantelar una estructura defectuosa. No se trata de un acto de destrucción al azar, es deliberado, calculado y con un propósito. Es un acto de deconstrucción destinado a despejar el camino para algo más fuerte, algo eterno. Este capítulo nos desafía a reflexionar: ¿cómo vemos la disciplina de Dios?
¿Es un castigo o un acto de amor que nos lleva de nuevo hacia Él? Cuando llegan las pruebas, es fácil sentirse abandonado y cuestionar la bondad de Dios. Pero Lamentaciones nos recuerda que, incluso en su ira, Dios sigue siendo justo y su objetivo final es siempre la restauración. Al reflexionar sobre el capítulo 2, pensemos en las áreas de nuestra vida en las que hemos sentido el peso de la disciplina. ¿Qué fortalezas han sido derribadas y que nos podría estar llamando Dios a reconstruir? Al igual que Jerusalén, el camino hacia nuestra restauración comienza con el arrepentimiento, un retorno sincero al Dios que anhela redimirnos y renovarnos. A medida que avanzamos en el libro de las Lamentaciones, descubriremos que, incluso en medio del juicio, las misericordias de Dios permanecen. Están siempre presentes, esperando encontrarnos de nuevo cada mañana, ofreciendo esperanza y la promesa de restauración. Capítulo 3. Esperanza en medio del dolor. A medida que pasamos de la vívida descripción del juicio de Dios en el capítulo 2 al capítulo 3, el tono cambia profundamente. El lamento se suaviza y un rayo de esperanza atraviesa la oscuridad. Este capítulo es el corazón de Lamentaciones, una conmovedora intersección donde el dolor y la fe chocan, y el dolor se encuentra con el amor inquebrantable de Dios. En medio de la devastación, el escritor se aferra a una verdad inquebrantable: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Estas palabras son a la vez reconfortantes y profundas. Imaginemos al escritor sentado en medio de las ruinas de Jerusalén, con sus lágrimas mezclándose con las cenizas de lo que una vez fue. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, se ancla en el carácter inmutable de Dios. Esta declaración sirve como un salvavidas, no solo para él sino para todo creyente que se ha sentido abrumado por las pruebas de la vida. El capítulo 3 comienza con el lamento personal del escritor: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su ira. Lamentaciones 3:1. Sus palabras son crudas y vulnerables, expresando el peso de su sufrimiento. Se describe a sí mismo como derrotado, asediado y abandonado. Me ha hecho vivir en tinieblas como los que ya han muerto hace mucho tiempo. Lamentaciones 3:6. La imagen evoca una profunda sensación de aislamiento, un sentimiento con el que muchos de nosotros podemos identificarnos durante épocas de dolor y dificultades. Sin embargo, a medida que avanza el capítulo, el lamento da paso a una poderosa declaración de fe. El escritor deliberadamente cambia su enfoque de la destrucción que lo rodea al carácter de Dios: esto reflexiono en mi corazón, por lo cual tengo esperanza. Lamentaciones 3:21. Es una elección consciente recordar quién es Dios, incluso cuando las circunstancias parecen completamente desesperanzadoras. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Lamentaciones 3:24. Esta frase, que hace eco de los Salmos, refleja una profunda confianza en Dios como la fuente última de seguridad y satisfacción. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, cuando las relaciones fallan, la salud se deteriora o los sueños se hacen añicos, esta verdad permanece: Dios es suficiente. Piensa en lo transformador que puede ser esta actitud en tu propia vida. Cuando el dolor amenaza con abrumarte, recordar el amor infalible de Dios puede ayudarte a mantenerte firme. Sus misericordias no solo son suficientes, sino que se renuevan cada día. No es que la gracia de ayer se reutilice, sino que Dios nos sale al encuentro de nuevo, dándonos exactamente lo que necesitamos para el momento presente. El escritor también destaca la importancia de esperar en Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3:26. Esperar nunca es fácil, especialmente en medio del dolor. Pero este versículo nos desafía a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando su mano no es visible de inmediato. Reflexionar sobre esta verdad nos desafía a considerar lo siguiente: cuando la vida parece abrumadora, ¿cómo nos trae paz la certeza del amor y la misericordia infalibles de Dios? Es una invitación a cambiar nuestra perspectiva, mirar más allá del dolor inmediato y ver la fidelidad inquebrantable de Dios en acción. En un mundo que a menudo se siente incierto y caótico, el capítulo 3 de Lamentaciones ofrece un ancla: el carácter de Dios es inmutable. Sus misericordias no están ligadas a nuestras circunstancias, sino que permanecen constantes. Incluso en nuestros momentos más oscuros, no nos consumimos porque su compasión nunca falla. Mientras continuamos este recorrido por las Lamentaciones, aferrémonos firmemente a esta esperanza. Permitamos que la declaración del escritor resuene en nuestro interior: grande es tu fidelidad. Ya sea que estemos atravesando momentos de dolor, enfrentando incertidumbre o soportando temporadas de espera, esta verdad permanece inquebrantable:
Dios está con nosotros y sus misericordias se renuevan para nosotros cada mañana. Este capítulo es un faro que nos recuerda que, por abrumadora que parezca la vida, podemos descansar en el amor inquebrantable y la misericordia de un Dios que restaura. Capítulo 4. Recordando la gloria. El capítulo 4 nos lleva a un conmovedor viaje de recuerdos, en el que se contrasta la antigua gloria de Jerusalén con su ruina actual. No se trata simplemente de un relato de pérdida, sino de una lección profunda diseñada para despertar el corazón. El capítulo 4 no se limita a lamentar lo que se ha perdido, sino que indaga profundamente en las razones que se esconden tras la pérdida, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las cosas a las que nos aferramos, a veces a expensas de nuestra fe. Cómo se ha desvanecido el oro, cómo se ha cambiado el oro fino. Las piedras del santuario están esparcidas en las encrucijadas de todos los caminos. Lamentaciones 4:1. Estas vívidas imágenes pintan un cuadro desolador. Jerusalén, que una vez fue radiante y resplandeciente como el oro refinado, ahora está deslustrada. Las piedras del santuario, una vez sagradas e inamovibles, ahora están esparcidas como escombros. Estas palabras no solo hablan de la destrucción física, sino también de la vitalidad espiritual que la precedió y se está desvaneciendo. El oro representa al pueblo, al templo y a las bendiciones de Dios, todo ello opacado y disminuido por el pecado y la complacencia. El esplendor de Jerusalén se había convertido en motivo de orgullo, pero el pueblo puso en duda su riqueza y su posición social. Empezó a confiar más en los símbolos externos de prosperidad y menos en Dios mismo. Su dependencia de la riqueza y de la falsa seguridad se convirtió en su perdición, cortando su conexión con aquel que los había bendecido tan abundantemente en primer lugar. El lamento continúa. Los hijos de Sión, preciosos como el oro fino, como son considerados como vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Lamentaciones 4:2. Este versículo capta la devastadora realidad de la deshumanización. Los hijos de Sión, que una vez fueron vistos como tesoros y se los tuvo en alta estima, ahora son descartados y tratados como vasijas de barro comunes y frágiles. La tragedia no radica solo en su condición disminuida, sino en la comprensión de lo que siempre debieron ser, reflejos de la gloria de Dios, no de la suya propia. Su caída sirve como recordatorio de que las prioridades equivocadas y la autosuficiencia conducen a la ruina, tanto individual como colectiva. Al reflexionar sobre este capítulo, se nos recuerda que debemos examinar nuestra propia vida. ¿Hemos permitido que el orgullo, la complacencia o las falsas seguridades prevalezcan sobre nuestra relación con Dios? ¿Hay áreas en las que hemos desviado nuestra confianza de Él y la hemos depositado en símbolos fugaces de éxito? El capítulo 4 nos llama no solo a lamentar lo que hemos perdido, sino a reconocer las razones detrás de ello, ofreciendo una poderosa invitación a realinear nuestros corazones y vidas con la fuente de la verdadera gloria, Dios mismo. Reflexionando sobre prioridades equivocadas. Al reflexionar sobre el capítulo 4, recordamos los paralelismos modernos con la caída de Jerusalén. ¿Con qué frecuencia anclamos nuestra identidad en el éxito material, el estatus social o los logros personales? ¿Con qué facilidad olvidamos que estos son fugaces y frágiles? Las ruinas de Jerusalén sirven como una cruda advertencia, un recordatorio de las consecuencias de las prioridades equivocadas. El capítulo da un giro desgarrador, centrándose en los resultados devastadores de estas confianzas mal depositadas. Las manos de las mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos, fueron para ellos comida en la destrucción de la hija de mi pueblo. Lamentaciones 4:10. Esta imagen horrorosa ilustra la profundidad del sufrimiento y las consecuencias extremas del pecado. El capítulo 3 de Lamentaciones nos recuerda con fuerza que la esperanza no se encuentra en escapar del dolor, sino en encontrar a Dios en medio de él. Su fidelidad permanece constante, sus misericordias están siempre presentes y su amor proporciona un fundamento que nada en este mundo puede sacudir. La naturaleza compasiva de Dios. El capítulo 3 continúa revelando el corazón compasivo de Dios, porque el Señor no desecha para siempre, se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Lamentaciones 3, 31, 32. Aquí encontramos la profunda tensión entre la justicia de Dios y su misericordia. Si bien permite que se manifiesten las consecuencias del pecado, nunca abandona a su pueblo. Su disciplina no carece de propósito, está atemperada por su amor, siempre encaminado a la restauración. Este pasaje nos lleva a la intersección máxima entre justicia y misericordia, la cruz. En la cruz, Jesús cargó con el peso de nuestro pecado para que pudiéramos experimentar la plenitud de la compasión de Dios. Allí fue donde se satisfizo la justicia divina y se derramó la misericordia por la humanidad. Nos obliga a enfrentar una verdad aleccionadora: cuando nos alejamos de la presencia protectora de Dios, lo impensable se vuelve pensable. Sin su mano guía,
quedamos vulnerables al caos y la desesperación. Pero el capítulo 4 no se trata simplemente de relatar la devastación, es un llamado a recordar y aprender. La caída de Jerusalén no fue inevitable, fue el resultado de decisiones, de poner la confianza en cosas que no podían salvar. Este capítulo nos desafía a hacer preguntas difíciles e introspectivas. ¿En qué áreas de tu vida podrías estar confiando más que en Dios? ¿Y cómo puedes entregarle esas cosas? Piensa en las formas sutiles en que podemos estar haciendo esto. Tal vez sea en nuestras carreras, donde la ambición eclipsa nuestra fe y se convierte en nuestro principal motor. Tal vez sea en nuestras relaciones, donde buscamos la validación y el valor de los demás en lugar de enraizar nuestra identidad en Cristo. O tal vez, en momentos de crisis, buscamos rápidamente soluciones inmediatas y temporales en lugar de confiar pacientemente en el tiempo y la provisión de Dios. Hacia el final del capítulo, el tono cambia y ofrece un rayo de esperanza. El castigo de tu iniquidad está cumplido, hija de Sión, nunca más te enviará en cautiverio. Lamentaciones 4:22. Este versículo nos recuerda que el juicio de Dios no es su última palabra. Si bien su disciplina puede ser severa, nunca carece de propósito. Siempre está atenuada con una promesa de restauración para quienes se vuelven a Él con humildad y arrepentimiento. Las ruinas de Jerusalén no solo son un testimonio del costo de descuidar a Dios, sino también una señal de su fidelidad perdurable. Incluso entre los escombros, yace la promesa de reconstrucción. Lo que se perdió se puede restaurar, no por el esfuerzo humano, sino por la gracia divina. Este capítulo nos llama a reexaminar nuestras prioridades, a renunciar a nuestras confianzas mal depositadas y a aceptar la restauración que solo Dios puede brindar. La devastación de Jerusalén sirve tanto de advertencia como de invitación, una advertencia de lo que sucede cuando nos desviamos y una invitación a redescubrir el fundamento inquebrantable que se encuentra solo en Él. Una reflexión personal sobre el capítulo 4. Al meditar sobre los temas del capítulo 4, es fundamental considerar sus implicaciones personales. ¿Hay áreas en nuestra vida en las que el oro se ha oscurecido? ¿Las distracciones, el orgullo o las falsas seguridades han prevalecido sobre nuestra relación con Dios? Son preguntas difíciles pero necesarias que nos llaman a examinar profundamente nuestro corazón. La historia de Jerusalén es, en muchos sentidos, nuestra historia. Es una narración de prioridades equivocadas que conducen a consecuencias dolorosas, pero también es una historia de esperanza duradera y de promesa de restauración. Las ruinas de Jerusalén nos recuerdan que, incluso cuando nos desviamos, la gracia de Dios sigue estando disponible para reconstruir lo que se ha roto. La clave está en la rendición, en dejar ir las cosas que no nos pueden salvar y poner nuestra confianza plena en aquel que sí puede. Este acto de fe requiere humildad, arrepentimiento y la voluntad de renunciar a las comodidades pasajeras de este mundo para abrazar la seguridad eterna que se encuentra en Dios. Que el capítulo 4 de las Lamentaciones nos sirva tanto de advertencia como de estímulo. Nos desafía a desprendernos de los ídolos a los que nos aferramos y a confiar en la capacidad de Dios para transformar incluso las partes más destrozadas de nuestra vida en algo glorioso. Por su gracia, nuestras ruinas pueden convertirse en un testimonio de su fidelidad, y nuestra historia, como la de Jerusalén, puede ser una historia de redención y renovación. Capítulo 5. Una oración por la restauración. A medida que pasamos de las lecciones aleccionadoras de la caída de Jerusalén en el capítulo 4, el capítulo 5 introduce un nuevo tono, una oración colectiva por misericordia y restauración. El peso de la desolación ha puesto de rodillas a los habitantes de Jerusalén, dejándolos en una postura de completa rendición a Dios. El capítulo comienza con un llamado conmovedor: acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido, mira, y ve nuestro oprobio. Lamentaciones 5:1. La palabra, acuérdate, no es simplemente una petición para que Dios recuerde su sufrimiento, es una súplica desesperada para que actúe. No buscan compasión, sino la intervención divina, reconociendo que solo Dios puede revertir su situación. Reconocen que la restauración debe venir del mismo Dios que permitió su juicio. El capítulo luego detalla la profundidad de su sufrimiento: nuestra herencia ha sido entregada a extranjeros, y nuestras casas a extraños. Hemos quedado huérfanos y abandonados, nuestras madres son como viudas. Lamentaciones 5, 2-3. Estas palabras evocan una imagen desgarradora de pérdida. Tierras que una vez Dios les prometió, hogares llenos de generaciones de recuerdos y estructuras familiares que se suponía que debían brindar seguridad, todo está en ruinas. Sin embargo, más allá de las pérdidas físicas, estos versículos revelan una realidad espiritual más profunda: la herencia que han perdido es relacional. Su distanciamiento de Dios, su máximo protector y proveedor, es la pérdida más profunda de todas. A medida que se desarrolla la oración, la desesperación se hace más tangible: siervos nos gobiernan,
y no hay quien nos libre de su mano. Lamentaciones 5:8. El pueblo, una vez elegido para ser luz de las naciones, ahora se encuentra gobernado por aquellos a quienes se suponía que debía guiar en la justicia. Esta inversión de su llamado divino pone de relieve las consecuencias devastadoras de la desobediencia colectiva y el colapso social. En medio de la angustia, surge un rayo de esperanza. Tú, Señor, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. Lamentaciones 5:19. Esta declaración desplaza el enfoque del sufrimiento hacia la soberanía eterna de Dios. Incluso cuando todo a su alrededor se derrumba, el trono de Dios permanece inquebrantable. Es un poderoso recordatorio de que, si bien las circunstancias pueden cambiar, el carácter y las promesas de Dios permanecen constantes. Este reconocimiento de la soberanía de Dios conduce a la súplica culminante del capítulo: Oh Señor, haznos volver a ti, y seremos restaurados, renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. En el centro de su oración se encuentra el reconocimiento de que la verdadera restauración comienza con Dios. No piden que sus circunstancias externas se arreglen sin pedir primero que sus corazones se vuelvan a Él. En un mundo en el que las expresiones de dolor suelen ocultarse o desestimarse, Lamentaciones ofrece una invitación contracultural a convivir con el dolor. Nos dice que el lamento no es un signo de fe débil, sino un acto de confianza, una manera de llevar nuestras heridas más profundas ante Dios. Nos recuerda que Dios no está distante en nuestro sufrimiento, sino presente, escuchando cada grito y captando cada lágrima. ¿Con qué frecuencia, en nuestra vida, nos permitimos lamentar plenamente delante de Dios? ¿Aceptamos el lamento como un espacio sagrado donde puede comenzar la sanación? Las lamentaciones nos enseñan que, a través del duelo sincero, podemos acercarnos a Dios y confiar en que Él nos acompañará en nuestro dolor. Esperanza. A medida que avanzamos por el libro de las Lamentaciones, la esperanza comienza a surgir de las cenizas de la desesperación. La transformación en el capítulo 3 es sorprendente. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. Estas palabras surgen como la primera luz del alba después de una noche larga y oscura. Incluso en medio de la ruina, la fidelidad de Dios permanece inquebrantable, y sus misericordias se renuevan cada día. La palabra, volverse, significa arrepentimiento, un alejamiento deliberado del pecado y un regreso a la presencia de Dios. Es un momento de humildad y dependencia colectivas. Sin embargo, el capítulo concluye con una tensión no resuelta: a menos que nos hayas desechado por completo y estés enojado contra nosotros. Lamentaciones 5:22. Esta nota final capta la incertidumbre de vivir en la fe en medio de oraciones sin respuesta. Es el grito crudo y honesto de un pueblo que lucha con la culpa, el silencio y la disciplina divina, pero que aún se atreve a tener esperanza. El capítulo 5 nos recuerda que la oración, incluso en su forma más incierta y vulnerable, es un acto de fe. Nos llama a llevar nuestro quebrantamiento ante Dios, no como una exigencia, sino como un reconocimiento de su poder para sanar. La restauración no siempre llega de inmediato ni siempre se alinea con nuestras expectativas, pero la esperanza permanece, la soberanía de Dios es inmutable y su misericordia está siempre cerca. Al reflexionar sobre este capítulo, recordamos que la verdadera restauración requiere arrepentimiento, humildad y la voluntad de confiar en el tiempo de Dios. Incluso en la tensión de las oraciones sin respuesta, hay esperanza, una esperanza arraigada en el carácter de un Dios fiel que nunca deja de buscar a su pueblo. ¿Qué nos enseña el capítulo 5 hoy? El capítulo 5 nos recuerda que la oración es mucho más que una lista de peticiones, es un acto de entrega y confianza. Se trata de poner nuestro quebrantamiento ante Dios, no como una exigencia, sino como un humilde reconocimiento de su poder para sanar y restaurar. En tiempos de crisis colectiva, la oración de intercesión se convierte en un puente entre la desesperación y la esperanza, un camino que lleva de la devastación a la renovación. Esta lección resulta especialmente pertinente cuando consideramos los desafíos modernos. Hoy en día, las comunidades enfrentan devastación en innumerables formas: desastres naturales, guerras, injusticia social y apatía espiritual. Al igual que el pueblo de Jerusalén, debemos preguntarnos con qué frecuencia alzamos nuestras voces colectivamente para buscar la intervención de Dios. Confesamos no solo nuestros pecados personales, sino también las formas en que nuestra sociedad se ha alejado de sus mandamientos. El capítulo 5 nos desafía a ir más allá del arrepentimiento individual y a asumir la responsabilidad de la restauración comunitaria. Nos llama a reconocer que la sanación colectiva comienza con la humildad colectiva, un retorno a Dios como comunidad. El capítulo también enfatiza la importancia de confiar en la capacidad de Dios para restaurar,
aun cuando el camino a seguir parezca incierto. La restauración a menudo no llega de inmediato ni de la manera que esperamos. Como la última nota sin resolver de Lamentaciones, podemos encontrarnos esperando en tensión, ansiando respuestas. Sin embargo, incluso en esta espera, hay fe en que el trono de Dios permanece inquebrantable, en que sus misericordias se renuevan cada mañana y en que finalmente Él transformará el duelo en alegría en su tiempo perfecto. Al reflexionar sobre el capítulo 5, considere estas preguntas. ¿Qué significa confiar en la capacidad de Dios para restaurar aun cuando todo parece perdido? ¿Qué áreas de su vida, su comunidad o el mundo que lo rodea necesitan oración intercesora? ¿Y cómo puede usted, como las voces de Lamentaciones, llevar esas cargas ante Dios con honestidad y esperanza? La oración de restauración en Lamentaciones 5 es una invitación atemporal. No importa cuán bajo hayamos caído, la soberanía de Dios nos invita a volver. Este capítulo nos recuerda que su fidelidad perdura y que su poder para renovarnos siempre está a nuestro alcance. El capítulo 5 te anima a alzar tu voz en oración, a confiar en el Dios que transforma las cenizas en belleza y a buscar su renovación, no solo para ti sino para el mundo que te rodea. En este acto de entrega, encontramos esperanza y la promesa de restauración. Temas de Lamentaciones: dolor, esperanza y renovación. Lamentaciones teje un tapiz de temas que resuenan profundamente con la experiencia humana: dolor, esperanza y renovación. Estos temas trascienden las cenizas de la antigua Jerusalén y se extienden a través del tiempo para hablarle a cada creyente que ha luchado con la desesperación o ha anhelado la restauración. El dolor en Lamentaciones es crudo, sin filtros y profundamente humano. Los gritos del texto no son pulidos ni contenidos, son angustiados e implacables. La devastación de Jerusalén se compara con una viuda que lamenta su pérdida. Qué solitaria está la ciudad que estaba poblada. Qué parecida es a una viuda la que era grande entre las naciones. Lamentaciones 1:1. Esta imagen pone al descubierto la profundidad del dolor, y en esta vulnerabilidad yace una verdad profunda: el dolor debe ser enfrentado, no evitado. En el mundo moderno, donde abundan las distracciones y las emociones a menudo se minimizan, Lamentaciones ofrece un recordatorio profundo y contracultural: la presencia de Dios se siente más profundamente cuando traemos todo nuestro ser ante Él, incluso en las cenizas. Encontrar fortaleza y consuelo en el duelo. Lecciones de las Lamentaciones en el mundo acelerado de hoy. A menudo existe una presión tácita para superar el dolor rápidamente o restarle importancia a su impacto. Esta esperanza no niega la realidad del dolor, coexiste con él, ofreciendo la seguridad de que el carácter de Dios permanece inalterable, aun cuando las circunstancias cambien. Para los creyentes de hoy, este es un poderoso recordatorio: nuestra esperanza no está anclada en circunstancias pasajeras, sino en la naturaleza eterna e inmutable de Dios. ¿Qué podría cambiar en tu vida si aceptaras esta verdad cada día? ¿Cómo podría cambiar tu perspectiva si, con cada amanecer, recordaras que sus misericordias son nuevas y su fidelidad perdura? Renovación. Por último, Lamentaciones nos lleva al tema de la renovación. Los gritos de lamento no carecen de propósito, son una súplica para que Dios restaure lo que se ha roto. La oración del autor en el capítulo 5 capta este anhelo: haz que volvamos a ti, oh Señor, y seremos restaurados, renueva nuestros días como al principio. Lamentaciones 5:21. Esta súplica va más allá de la reconstrucción física, es un clamor espiritual para volver a la presencia de Dios y restablecer una relación de pacto fracturada. La renovación requiere arrepentimiento, humildad y la voluntad de confiar en el plan de Dios para la restauración. Para los creyentes modernos, este tema es a la vez un desafío y un consuelo. Nos desafía a examinar las áreas dañadas de nuestra vida, nuestra fe, nuestras relaciones y nuestras prioridades, y a buscar la mano restauradora de Dios. Sin embargo, también nos reconforta con la seguridad de que, sin importar cuánto nos hayamos desviado, su mano de gracia siempre está extendida, lista para restaurar. Vivir los temas hoy: el dolor, la esperanza y la renovación son tan relevantes hoy como lo fueron en las ruinas de Jerusalén. Lamentaciones nos invita a enfrentar nuestro dolor con honestidad, a aferrarnos a la fidelidad de Dios como nuestra fuente de esperanza y a buscar su renovación para las partes rotas de nuestra vida. Estos temas nos obligan a preguntarnos: ¿nos permitimos lamentarnos plenamente ante Dios, confiándole nuestro dolor más profundo? ¿Vivimos cada día con la conciencia de sus nuevas misericordias y su fidelidad inquebrantable? ¿Estamos dispuestos a abrazar la renovación, entregándonos a su obra de restauración en nuestros corazones y vidas? Deja que los temas de las Lamentaciones te guíen. En tu dolor, recuerda que Dios está presente. En tu esperanza, confía en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en tu renovación,
descansa en la promesa de que su fidelidad perdura para siempre. Lecciones modernas de Lamentaciones. Encontrar a Dios en las cenizas. Al reflexionar sobre los temas de dolor, esperanza y renovación que se encuentran en Lamentaciones, es fundamental considerar cómo este antiguo texto habla a nuestra vida moderna. Las lecciones que se encuentran en Lamentaciones se extienden mucho más allá de las ruinas de Jerusalén, son verdades eternas que nos guían a través de nuestros valles personales y nos recuerdan la presencia de Dios, incluso en las cenizas. A través de su honestidad cruda y fe inquebrantable, Lamentaciones ofrece herramientas para navegar los desafíos de la vida mientras permanecemos anclados en Dios. El lamento como adoración. Una de las lecciones más contraintuitivas y profundas de Lamentaciones es que el lamento en sí mismo puede ser una forma de adoración. En una cultura que a menudo prioriza la positividad y la evitación del dolor, el acto de lamentarse puede parecer extraño. Sin embargo, la Biblia revela que el lamento no solo es válido sino sagrado. Levántate, clama en la noche, derrama como agua tu corazón ante el rostro del Señor. Lamentaciones 2:19. Este versículo nos invita a presentarnos plenamente y sin filtros ante Dios, nuestro dolor, nuestra ira, nuestra confusión y nuestra desesperación. Lejos de indicar una falta de fe, el lamento es un acto de confianza. Declara: Dios, creo que eres lo suficientemente grande para soportar mi dolor. Para los creyentes modernos, esta perspectiva puede ser transformadora. Con demasiada frecuencia reprimimos nuestras luchas, pensando que no son dignas de la atención o la presencia de Dios. Pero Lamentaciones nos enseña que Dios acoge nuestros clamores. Él no está distante de nuestro sufrimiento, sino profundamente presente en él. Piensa en tu propia vida. ¿Hay cargas que has estado llevando en silencio, con miedo de expresarlas ante Dios? Lamentaciones te anima a ponerlas a sus pies, confiando en que sus hombros son lo suficientemente fuertes para soportarlas. Reconocer el dolor. Otra lección poderosa de Lamentaciones es la importancia de reconocer el dolor. Las vívidas imágenes de la caída de Jerusalén, la viuda que llora, los muros derribados, los gritos de hambre, nos recuerdan que el dolor debe ser enfrentado para ser sanado. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha guiado y me ha hecho caminar en tinieblas, y no en luz. Lamentaciones 3:1-2. Estas palabras no endulzan la experiencia del sufrimiento, sino que lo enfrentan directamente y ofrecen un retrato inquebrantable del dolor y la desesperación. Al hacerlo, crean un espacio para que comience la sanación. Para los creyentes modernos, esta lección es particularmente relevante. A menudo sentimos la presión de seguir adelante rápidamente o de enmascarar nuestras luchas con una apariencia de fortaleza. Lamentaciones nos recuerda que la sanación comienza cuando llevamos nuestro dolor a la luz de la presencia de Dios. Un llamado a la vulnerabilidad. Lamentaciones nos desafía a aceptar la vulnerabilidad ante Dios. Nos llama a clamar, reconocer nuestras heridas y confiar en que Dios está con nosotros en medio de ellas. ¿Llevas encima un dolor que no te has permitido procesar? ¿Hay gritos en tu corazón que has silenciado pensando que no son dignos de la atención de Dios? Lamentaciones te invita a traerlos a Él. A través del lamento, Dios nos encuentra donde estamos, no con la condenación, sino con compasión. Es en este espacio sagrado de honestidad y confianza donde puede tener lugar la verdadera sanación. Sin embargo, Lamentaciones nos enseña el profundo valor de aceptar nuestro dolor, reconocer su peso y llevarlo a la luz de la presencia de Dios. Esto no significa hundirnos en la desesperación, sino más bien permitirnos procesar el dolor de manera honesta y auténtica en la presencia de Dios. ¿Cómo podría aplicarse esto a tu vida? Tal vez sea escribir un diario de tus oraciones, buscar la guía de un sabio consejero o simplemente pasar momentos intencionales en silencio ante Dios, nombrando tus heridas. Este acto de enfrentar el dolor con honestidad crea el espacio para que el consuelo de Dios nos encuentre donde estemos. En busca del consuelo de Dios, Lamentaciones también subraya la importancia de buscar consuelo no en soluciones pasajeras, sino en Dios mismo. Incluso en medio de un profundo lamento, hay una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Lamentaciones 3:24. Esta esperanza no está ligada a circunstancias cambiantes, sino al carácter inmutable de Dios. Nos asegura que, incluso cuando nos sentimos abandonados o perdidos, Dios está presente y nos ofrece su presencia como fuente suprema de consuelo y paz. Para los creyentes de hoy, esto representa un desafío poderoso: anclar nuestra esperanza en Dios en lugar de buscar soluciones temporales o respuestas superficiales. ¿Qué significaría para usted buscar el consuelo de Dios en sus luchas actuales? Podría ser meditar en su palabra, apoyarse en una comunidad de fe o reflexionar sobre las formas en que Él ha sido fiel en el pasado.
Desarrollar la resiliencia mediante la fe. Otra lección convincente de Lamentaciones es el llamado a desarrollar la resiliencia mediante la fe. El autor reconoce la devastación de Jerusalén, pero se niega a perder de vista la soberanía de Dios. El Señor es bueno con los que en Él esperan, con el alma que lo busca. Lamentaciones 3:25. La resiliencia, como se describe en Lamentaciones, no niega el dolor, sino que coexiste con él. No se trata de evitar las tormentas de la vida, sino de soportarlas con una confianza firme en Dios. Esta resiliencia a menudo surge de pequeños actos de fe diarios: elegir orar incluso cuando las respuestas parecen lejanas, adorar cuando la esperanza parece débil y servir a los demás incluso cuando nuestro corazón se siente apesadumbrado. En un mundo que equipara la resiliencia con la independencia, Lamentaciones ofrece una verdad contracultural: la verdadera resiliencia surge de la confianza en Dios. Es mantenerse firme en las tormentas, no porque seamos fuertes, sino porque sabemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Avanzando con esperanza, Lamentaciones nos llama a una comprensión más profunda de cómo Dios nos acompaña en nuestro dolor. Nos invita a llevarle nuestro dolor con honestidad, a buscar activamente su consuelo y a desarrollar resiliencia anclando nuestra fe en su bondad inmutable. ¿Cómo puedes aceptar estas lecciones en tu vida hoy? Tal vez comiences tomándote un momento para nombrar tus heridas ante Dios, confiando en que Él está dispuesto y es capaz de soportarlas. A partir de ahí, permite que su palabra y sus promesas renueven tu esperanza, recordándote que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y ante las tormentas de la vida, permite que tu resiliencia sea un reflejo de la firmeza del Dios al que sirves. Entre las cenizas del dolor, Lamentaciones nos recuerda una verdad que perdura: Dios está con nosotros, está por nosotros y su fidelidad perdura para siempre. Conclusión: el eterno consuelo de las Lamentaciones. Al reflexionar sobre los temas generales de Lamentaciones, se hace evidente que este libro no es solo una crónica de dolor, sino una guía profunda para navegar por los valles de la vida con valentía y esperanza. Nos enseña a llorar honestamente ante Dios, a arrepentirnos con sinceridad, a aferrarnos a la esperanza en los momentos más oscuros y a confiar inquebrantablemente en su fidelidad. Las palabras de Lamentaciones resuenan con la crudeza del dolor humano, pero están firmemente arraigadas en la firmeza de la misericordia divina. El dolor satura cada capítulo, pero es un dolor llevado a la presencia de Dios, un dolor que busca comprensión, sanación y restauración. En los gritos crudos del profeta, se nos da permiso para lamentarnos plenamente, confiando en que nuestras lágrimas son sagradas para Dios. Pero el dolor en Lamentaciones no es sin propósito. Nos lleva al arrepentimiento, un tema que nos llama a examinar nuestros corazones, reconocer dónde nos hemos desviado y volver a aquel que nunca nos abandona. Desde este lugar de arrepentimiento, la esperanza comienza a surgir como el corazón de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Este versículo captura la verdad inquebrantable de que la fidelidad de Dios perdura incluso cuando todo lo demás se desmorona. Nos recuerda que la esperanza no está atada a nuestras circunstancias, sino que está profundamente anclada en las promesas eternas de Dios. Fidelidad en medio de las cenizas. La fidelidad inmutable de Dios es el fundamento de este libro. Desde las cenizas de la destrucción de Jerusalén hasta la restauración que algún día vendría, Lamentaciones nos señala a un Dios que es justo y misericordioso, santo y compasivo. Su soberanía nos asegura que, sin importar cuán bajo hayamos caído, Él siempre está trabajando por la redención y la renovación. ¿Qué significa esto para usted? Lamentaciones no es un mero relato histórico, es una invitación personal. Le invita a llevar su dolor a Dios sin temor, a arrepentirse de todo lo que le separa de Él, a depositar su esperanza en sus promesas y a confiar plenamente en su fidelidad. Es un recordatorio de que, incluso en las cenizas de la desesperación, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cómo aceptar las lecciones de Lamentaciones? ¿Cómo puedes aceptar estas lecciones en tu propia vida? Tal vez comiences reconociendo tu dolor delante de Dios, pidiendo su toque sanador en las áreas en las que has estado sufriendo. Tal vez sea dar el siguiente paso hacia el arrepentimiento, buscando realinear tu corazón y tus acciones con su voluntad. O tal vez sea simplemente aferrarte a la esperanza, confiando en que su fidelidad te ayudará a superar las pruebas que enfrentas. Si esta reflexión sobre Lamentaciones ha tocado tu corazón, considera compartirla con alguien que pueda necesitar ver la fidelidad de Dios en sus propias luchas. Juntos, sigamos buscando la presencia de Dios, incluso en las cenizas, y encontremos consuelo en las promesas inmutables de su palabra. Manténganse bendecidos y permitan que las lecciones de Lamentaciones los guíen hacia el consuelo eterno del amor y la misericordia infinitos de Dios.